Tenga a todos y cada uno muy buenos días. A usted, compañero, le agradezco mucho por su presencia. Voy a desarrollar la tarea número 2 de didáctica específica de la matemática 1. Mi nombre es Mario Salvador Serpas Aguilar, estudiante de la Universidad de El Salvador. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Naturales en la enseñanza de la matemática. Mi sede universitaria es la de Usulután. El nombre de la licenciada a cargo de la materia didáctica específica de la matemática 1 es la licenciada Saray Elizabeth Aguilar Alvarado, y el coordinador de cátedra, el licenciado Javier Antonio Ramos, ¿verdad? En la fecha 1 del 12 del 2021. Bueno, en el desarrollo de esta clase acerca de la tarea 2 de la asignatura didáctica específica de la matemática 1, la cual está integrada por el desarrollo de un índice y explicaciones generales acerca de la materia de cálculo diferencial y ejemplos, actividades, contenidos, etc. Bueno, el índice general está compuesto por carátula, como anterior la vimos, y desarrollo de los contenidos, que va desde la página 3 hasta la página 28. Ahí una pequeña tarea de finalización y agradecimientos, página número 30. Bueno, la agenda propuesta que voy a desarrollar en mi clase es la bienvenida, ya estuvo, desarrollo de la clase, definiciones, ejemplos, ejercicio, etcétera, finalización de clase y actividad final de clase. Bueno, pero antes de comenzar la clase yo quisiera hacer una pequeña reflexión, siempre que va emergido acerca de los contenidos de esta clase. Entonces, la reflexión que yo les traigo para el día de hoy es la cual nos dice, la única forma de aprender matemática es hacer matemática. Bueno, en esta reflexión quiero que me ayude un poco usted, compañera, qué usted comprende acerca de esta reflexión, qué le da a entender. Es de Pablo Hamos. Necesito que me dé acerca de su punto de vista, que comprende acerca de esta reflexión. Buenos días, compañero. Buenos Bueno, días. lo que yo entiendo es que, pues, para las matemáticas no solo es memorizar. eh, para aprender matemáticas es necesario involucrarse tanto, eh, como le digo, en el ámbito de lo que es la vida cotidiana, porque no solo es decir, voy a aprender matemáticas, sino que esto tiene que involucrarse completamente para poder, no solo es memorización, porque cuando se hace memorización, usted sabe que en un determinado momento se olvida, ¿verdad? Así que para poder aprender matemáticas es involucrarse completamente y vivirlo, no memorizarlo, sino que vivirlo a diario, llevarlo como parte de nuestra vida, porque así es, lo llevamos de forma diaria, aunque no nos demos cuenta, siempre están presentes. Eso es lo que yo pues considero. Correcto, así es, muy buen punto. Es cierto, la única forma de poder aprender matemáticas es hacer matemática. Bueno, los docentes, cuando dan y enseñan matemáticas, transmiten a los estudiantes, aprenden más enseñando que aprendiendo por sí solos. Dice que cuando se enseña, se aprende 2 veces, y cuando se aprende una vez. Esto es lo que nos quiere dar a entender esta reflexión, la cual personalmente la quise integrar porque de esto se trata, ¿ok? De hacer matemáticas para aprender y enseñar. Bueno, comenzando ahora ya en el desarrollo, pues la asignatura es de cálculo diferencial, la unidad, la unidad es la unidad 1, la cual tiene por nombre límite de funciones y sus propiedades, y el objetivo propuesto de la unidad es analizar de manera correcta los conceptos y aplicaciones fundamentales de los límites y sus diversas funciones expuestas en el desarrollo de contenido,
fomentando un aprendizaje colaborativo e instructivo en el aula de aprendizaje para un mejor desarrollo de conocimientos y habilidades lógicas matemáticas en matemática de cálculo diferencial y sus aplicaciones. Podemos ver que en este objetivo también está la competencia, ¿verdad? Que es fomentar el aprendizaje colaborativo e instructivo en el aula, ¿verdad? Para crear un ambiente más significativo y de más construcción de andamiaje. Bueno, contenido a desarrollar. En el desarrollo de la clase vamos a desarrollar el contenido 1.4, ¿verdad? Que siempre está integrado en la unidad número 1, ¿verdad? Límites de funciones y su propiedad. En este contenido 1.4 lo que vamos a ver van a ser los límites de las funciones trigonométricas, límites de las funciones logarítmicas, límites de las funciones exponenciales y límites de una función compuesta, que de esto va a tratar toda la temática en sí, del contenido 1.4. Bueno, antes que todo, quiero que comencemos bien claro con este desarrollo de este contenido. No solo quisiera tender a darme los ejemplos acerca de las diferentes funciones, sino que quise extenderme más un poquito acerca de este contenido, en lo cual pues está una breve reseña histórica. La idea y la definición de límite y función, en especial la de límite de funciones reales, es una cuestión matemáticamente delicada. Piense que se logró la idea intuitiva de límite con la definición actual en la segunda mitad del siglo XIX. Como es bien conocido, a comienzos de los años 70, triunfó en casi todo el mundo occidental la enseñanza llamada matemáticas modernas, siendo de los libros españoles las ideas de esta matemática. Los conjuntos y aplicaciones eran los conocimientos sobre los que se pretendía construir el edificio de las matemáticas y estructura, las herramientas para construir dicho edificio desde 1980 hasta nuestros días. La definición del límite se presenta prioritariamente en forma métrica, aunque también se utilizan las definiciones por sucesiones y la topología, la definición métrica, llamamos definiciones clásicas, límite funcional real de una variable real, puesto que en ellas nos acompañan casi todos los libros desde 1980 hasta hoy. Vaya, en esta breve reseña histórica podemos ver que se habla acerca de un edificio constructivo acerca de la matemática. En realidad es el comienzo de aplicar del cálculo diferencial. De aquí comienza toda la idea intuitiva del límite y de ahí van surgiendo diferentes puntos clave. Pero quisiera que viéramos un video introductorio acerca de cómo se pueden aplicar los límites en la vida cotidiana, para qué se utilizan los límites, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un pequeño video, el cual se encuentra en el siguiente enlace, pero ya lo tengo aquí para que solo lo veamos. Bueno, lo puede observar, ¿verdad, compañera? ¿Hola? Hola, sí puedo Vale. observarlo.
Bueno, y este ha sido un breve ejemplo, ¿verdad?, acerca de la reseña de cómo y dónde se aplican los límites en la vida cotidiana, compañero. No sé si tiene algún comentario que hacer sobre esto. ¿Me escucha? Sí, claro que sí, le escucho. Vaya, como puedo observar en el video, pues esto está sujeto eh, mayormente en todo, desde lo más básico hasta lo más eh, complejo, por decirlo así, porque fijándome en el video, eh, la gente sin darse cuenta tal vez está aplicándolo. Eh, eh, Como se observa ahí en lo que es hasta ir al gimnasio, correr, hacer tantas actividades cotidianas que pues están presentes. Entonces podemos ver que estamos, viene como le digo, sujeto a lo que hablábamos también respecto de la reflexión. Si se fija, todo viene como en una cadena que se va desarrollando y no nos damos cuenta a veces pues que estamos aplicando matemáticas, estamos aprendiendo de cualquier modo y muchas veces pues no nos damos cuenta. Y claro ejemplo, en el video como el, lo detallan ahí, ¿verdad? Claro que sí, compañera, así es. Pudimos ver que los límites son los que los emplean en todo, ¿verdad? Ponemos límites para llegar hasta el punto, para recorrer distancias en física, para estructuras y también para el crecimiento poblacional de una determinada población, ¿verdad? Y que también, pues, son ejemplos claros que los vivimos a diario, como en el COVID, todo lo de la pandemia. Sí, incluso hasta las capacidades de uno mismo, de como ser humano, también se aplican ahí los límites que pude observar en el video. Correcto, así es, compañera. En todo tenemos límites y puntos de partida hasta determinado momento. Y de esto trata en sí la temática. Bueno, vamos a continuar. Bueno, algunos conceptos importantes ahora sobre la temática. Anteriormente vimos la reseña histórica. Bueno, vamos a ver los conceptos, ¿verdad? Antes de entrar en la temática general de los límites y funciones, es necesario que conozcamos sobre las funciones y su dominio y su recorrido y rango, ¿verdad? Entonces, de esto se trata. Como vimos, un límite es un punto de partida desde tal punto hasta tal distancia y ahí finaliza. Entonces, allí, en este punto de partida, siempre hay funciones. Entonces, es necesario que destaquemos que es una función, el dominio de una función, campo de existencia, o también el recorrido o rango de una función. Bueno, función. Una función entre dos conjuntos numéricos es una correspondencia tal que no hay ningún número que tenga más de una imagen. Dominio de una función o campo de existencia. Es el conjunto formado por los elementos que tienen la imagen, los valores que le damos a X, variable independiente. X es la variable independiente, la cual forman el conjunto original. Gráficamente lo miramos en el eje de las X. El eje de las X o axisas, que también tiene nombre así, de las axisas, leyendo como escribíamos a la izquierda a la derecha. El recorrido o rango de una función es el conjunto formado por las imágenes. Son los valores de la función y, variable independiente, por eso se denomina f de x. Su valor depende del valor que le demos a f. Gráficamente lo miramos en el eje de la y. El eje de la y, como sabemos, es el eje de las ordenadas, leyendo de abajo hacia arriba. Entonces vemos que una función se emplea a través del plano cartesiano entre la correspondencia del eje de las axisas y el eje de las ordenadas, donde el eje de las axisas es el eje X y el eje de las ordenadas es el eje Y. Estos son algunos de los conceptos importantes que tenemos que ir identificando antes de entrar en la temática en sí. Bueno, una vez que ya conocemos los conceptos, claro qué significa, ahora se nos va a hacer más fácil
que definamos los conceptos de límites, en otras palabras, qué es un límite y cómo se define. Bueno, anteriormente vimos acerca de cómo se definían los límites y cómo se aplicaban a la vida cotidiana, pero matemáticamente es necesario que nosotros, para poder resolver los ejercicios, los definamos de una manera matemática. Entonces, en matemática, el límite es un concepto que describe la tendencia de una sucesión o una función a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un determinado valor. Y que eso también lo podemos ver de otra manera. Por ejemplo, observémoslo en la vida personal. Esta parte de aquí, que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un determinado valor. Como vimos anteriormente en el video, pues el límite va desde un determinado punto hasta un determinado punto. Por ejemplo, nosotros queremos salir y queremos ir a la ciudad. Comenzamos desde dónde? Desde nuestro cantón, es el punto inicial de nuestra partida, y finalizamos hasta nuestro punto de llegada, que el punto de llegada sería el qué. Bueno, ir a la ciudad, ¿verdad? Y regresar, hasta ahí los pondríamos el límite. Bueno, continuando, informalmente, el hecho que una función f tiene un límite L en un punto P significa que el valor de f puede ser tan cercano a L como se es tomando puntos suficientes cercanos a P, pero los distintos de P. El límite se utiliza para el cálculo infinitesimal o infinitésimo, que se puede definir como el cálculo de una cantidad infinitamente pequeña, en el que debe de definirse, ¿verdad?, estrictamente límites y sin considerarlos como un número en la práctica. Se utiliza para definir los conceptos fundamentales de convergencia, continuidad, derivación, integración, entre otros. En esta parte, en los conceptos fundamentales, bueno, anteriormente pues creo que usted también ya ha cursado la materia de cálculo diferencial y también cálculo integral, en el cual pues se han visto derivadas, integrales. Vemos que en las derivadas es muy fundamental conocer límites, en las integrales también, y también ahora que lo estamos viendo también en ecuaciones diferenciales, podemos ver cómo los límites pues están bien relacionados a esas ecuaciones para calcular las diferentes ejercicios, diferentes datos, etcétera. Bueno, límite, ¿verdad? Permítame. Claro que sí, compañero. Bueno, un pequeño ahí aporte a lo que usted está hablando. Sí, para ver bien cómo es que se aplica, creo que viene como desde las bases, aplicándose los límites, y hasta estas alturas, pues es algo bastante fundamental que ya hay que tener claro respecto a lo de los límites, ¿verdad? Porque de esta manera se hace como más fácil de comprender cada tema que se va desarrollando. Y es muy importante, como usted lo está mostrando, cómo es que se da, cómo es que se aplica, cómo inicia, en qué está presente y todo eso. Correcto, así es, compañera. Podemos ver, ¿verdad?, que la aplicación de límites también, hasta hoy en día que nosotros estamos estudiando estas materias de grados más altos, híjole, las derivadas son muy fundamentales, como las integrales, pero antes de esto vimos los límites, que son ya las bases de nuestras matemáticas. Muy bien. Bueno, continuando, vamos a ver la definición otra vez del límite, pero esta vez ya en el caso de una sucesión. En otras palabras, ya es llevarla a la práctica. La definición del límite matemático para el caso de una sucesión nos indica intuitivamente que los términos de la sucesión se aproximan arbitrariamente a un único número o punto, si existe para los valores grandes. Esta definición es muy parecida a la definición del límite de una función cuando tiene a, bueno, podemos ver las diferentes definiciones del límite, que son muy necesarias. Esta es la definición intuitivamente para una determinada sucesión, como también está la definición normal del límite, que es la que nosotros vamos a estudiar en sí. Es la otra que está un poquito más abajo de esta presentación, pero esta solo es de manera formal. Entonces, ahora bien, la que nos interesa en realidad es esta, concepto de límite de una función. De esto se trata nuestro contenido. La anterior era la definición intuitiva del límite, ¿verdad? Para comprenderla de manera más clara. Entonces,
Lo vamos a centrar en esta parte. En esto, lo vamos a centrar porque esto es lo que tenemos que comprender e identificar. El concepto de límite de una función, porque vamos a estudiar funciones y aplicaciones de los diferentes límites. Bueno, el concepto de límite de una función es aquel que sirve de base para los dos conceptos principales de cálculo diferencial, los cuales son la continuidad y la derivada de una función, que anteriormente lo vimos, ¿verdad? Que los límites se aplican a diferentes puntos, como la continuidad, derivadas, etcétera. Pero lo importante es comprender el significado de lo siguiente, la definición que es la base para esta unidad. Esta definición a la que nosotros no la tenemos que aprender, pero la tenemos que comprender, la cual nos dice, definición intuitiva del límite en un punto. Se escribe el límite cuando x tiende a c de f de x igual a L. Esto se lee de la siguiente forma. El límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Si se acercan los valores de f de x a L, tanto como se quiera, solo con tomar x lo bastante se acerca de c, pero no es igual a c. Bueno, esto es lo que tenemos que comprender, ¿verdad? Ahora bien, una vez que ya conocemos las definiciones de límites, es necesario que tengamos en cuenta algunas propiedades o teoremas de estas y también algunas formas indeterminadas que nos serán de mucha utilidad en la resolución de los ejercicios, porque en algunos ejercicios llegaremos a formas que no se podrán resolver como 0 entre 0 o infinito entre infinito. Estas son algunas formas indeterminadas, compañera. No sé si tiene algún comentario usted acerca de esto. Hola. Por el momento, hola, por el momento con esta definición todo claro. Todo está claro. Bye. Sí, por ahora sí. Cualquier duda, cualquier pregunta, solo hable que ahí estoy al pendiente. Bueno, estas son las bases, las formas indeterminadas que nosotros hemos ido estudiando, ¿verdad? Entonces, igual hay en las formas indeterminadas de los límites, podemos ver igualdades simbólicas y las formas indeterminadas, que me acuerdo que cuando llevé cálculo diferencial solo vimos las formas indeterminadas, pero no vimos esas igualdades simbólicas, que también son formas bastante peculiares de esta temática, que es muy necesaria. Las igualdades simbólicas son 0 por k, donde k es una constante, esto va a ser igual a 0. K entre infinito, esto es igual a 0. Infinito por k es igual a 0, es igual a infinito. Y 0 entre k, eso es igual a 0. Infinito entre k, eso es igual a 0. K entre 0, eso es igual a infinito. Y infinito positivo por k, eso es igual a infinito. Y estas son otras formas indeterminadas que son las más comunes que hemos visto. 0 entre 0, infinito por 0, infinito por infinito, infinito menos infinito, 0 entre 0, infinito entre 0, entre otras. Estas han sido algunas formas indeterminadas más comunes que se llegan a la resolución que se llegan al momento de tratar de resolver a los ejercicios. Entonces, vamos a ver en realidad vamos a ver los límites de las formas indeterminadas para ir comenzando desde un punto para que vayamos definiendo cada cosa. Bueno, tenemos el caso 1, que es de la forma 0 entre 0. En este caso, donde al sustituir la variable por su valor resalta la indeterminación 0 entre 0, la podemos eliminar factorizando el numerador y el denominador para posteriormente simplificar. Este para el caso 1, que es una determinación 0 entre 0, donde aquí los están diciendo cómo poder resolverla. Claro está, ¿verdad? Se pueden utilizar diferentes métodos para llegar a una misma respuesta. Tenemos el caso 2, límite de infinito entre infinito. Tenemos que encontrar la mayor potencia de la variable. Luego se divide el numerador y el denominador entre esa potencia. Y por último, se simplifica. Caso 3, límite de la forma infinito por infinito. Los límites de este caso se resuelven haciendo operaciones básicas y simplificando o, multiplicando y dividiendo por la expresión conjugada. Solo vamos a ver estos tres casos, en realidad, que son los más comunes en los cuales se presentan, pero están otros casos de las formas indeterminadas, los cuales, como mencioné anteriormente, pues los podemos resolver factorizando, aplicando diferentes tipos de
de resolución, como por ejemplo está el teorema de L'Hospital para formas indeterminadas, pero en este caso no lo vamos a observar porque solo nos interesa ver cómo se resuelven los límites y las funciones de estas. Bueno, después de que vimos esto, no es necesario que conozcamos también las propiedades de los límites. Manual Educativo de la Universidad Técnica de Loja, Ecuador. Las propiedades, pues, las tomé de este manual educativo de la Universidad Técnica de Lojas del Ecuador. Teorema 1.1. Límites básicos. Este es en realidad el primer teorema, en lo cual, pues, nos dice que si B y C son números reales, tiene un entero positivo, entonces el límite cuando x tiende a c de b es igual a b. El límite cuando x tiende a c de x es igual a c. Podemos ver que en este caso, pues por ejemplo, en la primera propiedad, el límite que cuando x tiende a c de b es igual a b. Aquí podemos identificar que b siempre va a ser igual a b en esta propiedad. Y el límite cuando x tiende a c de x es igual a c. Es decir, que solo sustituyen la variable x por c. Ahora vamos a ver el límite para una potencia. El límite cuando x tiende a c va a ser igual a x de n, que va a ser igual a c de n, que es hasta donde tiende el límite, que es c. Veamos algunos ejemplos de evaluación de límites básicos. Anteriormente vimos las propiedades y ahora vamos a ver los ejemplos. Bueno, tenemos el primer ejercicio, el cual dice, el límite cuando x tiende a 2 de x, eso va a ser igual, aquí usamos el método de evaluación directa. Cuando x tiende a 2, entonces aquí lo dan 2x. Entonces solo cambiamos término o sustituimos 2, que es este 2 que está aquí, por 2 y esto va a ser igual a 4. En este caso, como es una constante, siempre nos va a quedar menos 4, ¿verdad? Que es la propiedad anterior que vimos. Y en este caso, pues también se aplica la cancelación, que cuando x tiende a 2, de x cuadrado va a ser igual a ¿cómo? Tenemos la base, la variable x, sustituimos la variable x por 2, y como la tenemos elevado al cuadrado, esto va a tener que 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 2 por 2 va a ser igual a 4. Esta parte es muy importante que la comprendamos porque es la forma de evaluación directa que es la que más se ocupa y se va a utilizar en el desarrollo del contenido. Bueno, otros teoremas importantes, estos son algunos que otros teoremas importantes que yo quise dejar ahí para que los tengamos más claros y los repasemos, pues en un dado caso nos sale algún ejercicio así, pues yo solo los aplicamos. Este es el teorema 1.2, propiedades de los límites. Si B y C son números reales y un número entero positivo F y G, funcione con los límites siguientes. El límite cuando X tiende a C de F de X va a ser igual a L, que fue la primera definición formal que vimos, que cuando X tendía a un sexto va a ser igual a L. Fue la idea intuitiva que vimos al principio. Ahora, el límite que cuando X tiende a C de G de X va a ser igual a K. Tenemos la propiedad 1, múltiplo escalar, la propiedad 2, sumatoria o diferencia, y la propiedad número 3, ¿verdad? Y después tenemos la propiedad número 4, cociente, y la 5, potencias, que es las que hemos estado estudiando anteriormente. Son una de las que más se utilizan, compañera. No sé si tiene alguna duda usted en esta parte, si todo está claro, o algún comentario. Por el momento, con las definiciones que ha dado usted y pues la explicación de los teoremas, todo va bien. Vale, compañera, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a ver acerca de otro ejemplo, en el cual pues un límite de un polinomio lo vamos a resolver por medio de las propiedades antes vistas. Ejemplo, el límite de un polinomio. Tenemos lo siguiente. El límite cuando x tiende a c de 4x cuadrado más 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aplicamos límites, ¿verdad? A ambos lados, que fueron la propiedad anteriormente. A través del método de evaluación, el límite cuando x tiende a 2 va a ser igual a 4x cuadrado más el límite de 3, el límite cuando x tiende a 2 de 3. Podemos observar que aquí hemos aplicado límite a ambos lados, tanto a 4x cuadrado como a 3. Entonces, media vez que hemos aplicado el límite, despejamos y nos queda 4 por el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 por 3. Y esto nos queda, ¿verdad? Desarrollando la parte.
4. Bueno, x cuadrado, pues lo sustituimos por 2 porque es donde tiende el límite. Y aquí podemos observar también que va el método de evaluación directa. Entonces tenemos lo siguiente, 2 al cuadrado, esto es igual a 4. 4 por 2, 4 por 4, esto es igual a 16. Más 3, esto es igual a 19. La respuesta a nuestro límite es 19. Aquí pudimos ver cómo se aplica el límite a ambos lados de manera directa y unas que otras operaciones, ¿verdad? Este es para una forma de un polinomio. Ahora bien, pero la pregunta es, ¿y cómo se utiliza? El siguiente teorema es para los límites de funciones polinómicas y racionales. Si P es una función polinómica y C un número real, entonces el límite cuando X tiende a P de C es igual a P. A P de X es igual a P de C. Si R es una función racional dada porque R de X es igual a P entre P de X entre Q de X y C es un número real tal que C es distinto a 0, tenemos que esta parte, esta función, esta propiedad, mejor dicho, es para las funciones racionales, la cual es la que tenemos presente. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar esto. Ejemplo, límite de una función racional. Esto es, con la propiedad que tenemos anteriormente se nos hace más fácil, porque ya la tenemos y solo la aplicamos. Entonces, tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 2 de x más 1. Podemos observar que la propiedad nos decía que tiene que ser distinta de 0. Entonces, como en el denominador no es 0 cuando x, como el denominador no es 0, entonces cuando x es igual a 1, entonces sí se aplica. Entonces apliquemos esa propiedad, ¿verdad? Que es esta que está aquí. Y lo va a quedar de la siguiente forma. El límite que cuando x tiende a 1, tenemos la variable x elevada al cuadrado, pues lo sustituimos cuando x tiende a 1, que es 1, 1 al cuadrado más x, bueno, aquí lo definimos como 1, más 2, y x, 1 más 1. Entonces, desarrollando esto, tenemos 1 al cuadrado es igual a 1, más 1 es igual a 2, más 2, eso es igual a 4. Tenemos en el denominador, en la fracción. Ahora, 1 más 1, esto es igual a 2. Entonces, 4 entre 2, eso es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Entonces, la mejor forma de aprender, podemos observar, es practicando, ¿verdad? Si media vez tenemos las propiedades, pues se nos hace más fácil aplicar los límites. Bueno, vamos a ver otras propiedades, porque esto es extenso, otros teoremas fundamentales que tenemos que repasar, ya que en algún examen o alguna tarea salir algún ejercicio en el cual los ocuparemos y nos serán de gran ayuda. Compañera, ¿no tiene algún comentario o todo está claro hasta este punto? ¿Está comprendiendo el desarrollo de los ejercicios? Sí tengo claro los ejercicios. Pues solo que es bastante interesante pues la forma de desarrollarlo y queda bastante claro que pues no queda duda cómo se aplica. Claro, con lo que es verdad los teoremas, primero poder ahí aplicarlos para entender bien. Correcto, así es. Y media vez pues tenemos los teoremas, las definiciones, las propiedades de estos. Se los hace más fácil poder desarrollar los ejercicios. Bueno, vamos a ver otras propiedades, ¿verdad? Entonces, como lo mencioné anteriormente, estas propiedades son de forma peculiar, así pues, solo tenerlas anotaditas ahí en el cuaderno. Por cualquier cosa los pueden servir, de modo de que entre más información tengamos, mucho que mejor es, porque no sirve pues, y es mejor tener la información antes que no tenerla. Entonces, vamos a ver el teorema 1.6. Límite de funciones trigonométricas. Ojo, aquí ya estamos entrando en realidad en el contenido que nos interesa, ¿verdad? En el cual al principio pues vimos los límites de las funciones trigonométricas, que era el contenido 1.4, límite de funciones logarítmicas, límite de funciones exponenciales, de funciones compuestas,
etcétera, que es de esto en realidad lo que trata el contenido, ¿verdad? Entonces veamos primero las propiedades de esto. Entonces tenemos el teorema 1.6, límite de funciones trigonométricas. Bueno, el primero es el límite cuando x tiende a c de seno de x, esto va a ser igual a seno de c. El límite cuando x tiende a c de coseno de x, esto es igual al coseno de c. Ya ahí está la primera función trigonométrica, que es seno. Después vimos la segunda propiedad, coseno, que en realidad no cambia mucho. Solo lo que cambia es siempre a dónde tiende x. Y en este caso, pues x ha tendido a c. Entonces podemos ver que seno es c y coseno, pues siempre va a ser c. Esta propiedad es un poco fácil de memorizarla, no quiere mucho. Ahora vamos a ver el límite para la siguiente función, la cual es tangente. Esta que está aquí. La cual nos dice que el límite cuando x tiende a c, eso siempre va a ser igual a tangente de x igual a tangente de c. El límite cuando x tiende a c, otra función trigonométrica, eso va a ser igual a cotangente de c. Ahora vamos a ver a las últimas dos funciones trigonométricas. Siempre para límite de funciones trigonométricas. El límite cuando x tiende a c de secante de c, eso va a ser igual a secante de c. Y el límite cuando x tiende a c de cosecante de x, eso es igual a cosecante de c. Podemos observar que en esta parte de aquí, en estas funciones trigonométricas, pues solo lo que ha cambiado es evaluación directa, podríamos decir. Por ejemplo, una evaluación directa aquí, pues el límite que cuando x tiende a c, pues no es más que igual a de la función trigonométrica seno de x es igual a seno de c. Media vez lo grabamos esta evaluación directa, pues todas estas propiedades pues las vamos a manejar bien. Las vamos a manejar de una forma pues no muy costosa y de un solo se nos queda. Este es el teorema 1.6. Ahora vamos a ver el teorema 1.5. En realidad este era primero, pero adelanté un poquito. Creo que primero tendría que ser el 1.5 y después el 1.6. Pero bueno, ya expliqué el 1.6. Vamos a explicar el 1.5. Entonces, veamos el teorema 1.5. El teorema 1.5 es para una función compuesta, la cual nos dice que si f y g son funciones tales que el límite cuando x tiende a c de g de x es igual al límite, y el límite cuando x tiende a l de f de x es igual a f de l. Yo tengo una pequeña consulta en esta parte, compañera Yamilet. ¿Qué es una función compuesta? ¿Hola? Permítame, ya le respondo. ¿Está por ahí, compañera? Permítame tantito. Está bien, entonces.
Bueno, voy a dar mi punto de partida yo y después me lo dice usted, si usted quiere. Bueno, Oh, bueno, bueno, está bien. Sí, he tenido... Ajá. vaya, está bien entonces. Bueno, una función compuesta la tenemos que comprender, pues no es nada más y menos que cuando hablamos de una función compuesta son dos funciones, pueden ser muchas funciones, las cuales se componen de una forma directa. Es decir, podemos ver aquí que g de x y f de x son dos funciones, entonces ahí se crea una función compuesta. Entonces, eso es una función compuesta, es donde se le atribuyen más funciones en una sola. Y aquí pues de eso se trata, ¿verdad? Límite de una función compuesta. ¿Cómo se componen las funciones? Puede ser una o más funciones. Tenemos g de x, f de x y f de l. Entonces esta es una composición de funciones compuestas. Y por eso tenemos las diferentes propiedades, ¿verdad? Con los diferentes teoremas. El cual nos dice el teorema de límites cuando x tiende a c de f de g de x es igual al límite cuando x tiende a c de g de x igual a f de l. Podemos ver en esta propiedad, la voy a subrayar, en esta propiedad que está aquí, no solo una función, podemos ver varias funciones, f y g de x. Entonces, aquí ya lo está hablando de una función compuesta, que también en las derivadas, pues hay reglas para calcular, como la regla de la cadena, que nos sirve para calcular derivadas de funciones compuestas. Bueno, este es de manera clara, ¿verdad? Para que usted comprenda un poquito acerca de qué es una función compuesta. Ahora vamos. Bien. Bueno, Ahora voy a dar mi argumentación respecto a lo que yo entiendo por una función compuesta. Como usted bien lo mencionaba, puede estar, ¿verdad?, por varias funciones y tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tomamos valores de Y y Z, por decirlo así, podemos componerlo, sea con números y letras. Entonces podemos ver que es la composición que tenemos de funciones así sucesivamente, que no solo puede estar compuesta, por decirlo así, por una, puede ser por varias, múltiples funciones que podemos aplicar. También podemos, como se dice, una función la podemos como aproximar, la verdad. Así, por ejemplo, como hacer la unión para ser como un poquito más clara. Y lo que mencionaba usted, Ricardo, es la regla de la cadena, pues se puede ver bien cómo es compuesta. correcto, así es, compañera, pero en otras palabras pues, lo definimos de una forma más clara, más directa, ¿verdad? Para no extenderlo un poquito, pues podemos decir que una función compuesta no es nada más y nada menos que una composición de dos funciones. Eso es, hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Una función compuesta es una composición de dos funciones, como usted lo mencionaba también, y está muy bien su aporte, creo que lo tiene claro. Pues siendo así, pues vamos a continuar, ¿verdad? Bueno, teníamos... Solo había que desenvolver un poquito. Claro que sí, diga. ¿Iba a participar, compañero? ¿Me hablaba? No, pensé que iba a dar un pequeño comentario, Hola. pero... Ah, no, no, ya, ahí estamos bien. Vaya, todo claro, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Ahora que ya vimos los límites, las definiciones y las propiedades de esto, los ejemplos, cómo se aplicaban de manera formal y a la vida cotidiana, que creo que lo hemos tenido claro, y cómo se utilizaba. Entonces, pues bien, vamos a desarrollar ya lo que es en sí el contenido, que ya vimos
era necesario pues que definiéramos qué era un límite, las propiedades, los tipos de evaluaciones, las determinaciones de los límites, formas indeterminadas, etcétera, porque no podemos dejarlos ir a un solo contenido sin antes tener una base. Y en este base, pues, en, en este contenido, la base era que nosotros comprendiéramos, por ejemplo, límite de evaluación directa, la definición del límite, las propiedades de esta. Ya vimos lo que son las propiedades también para los tipos de funciones, que fueron de los que estamos hablando anteriormente, como una función compuesta, las funciones trigonométricas, etc. Ahora vamos a ver en realidad qué es una función compuesta, cómo está aplicada a los límites, unos pequeños ejemplos de esto, y también una función exponencial, logarítmica y también una función trigonométrica, que es de los tipos de funciones que los están hablando en el contenido 1.4, ¿verdad? Que es lo cual se está desarrollando esta clase. Y también vimos la definición formal de límite de una función que nos ha sido muy útil. Bueno, entonces creo que ya con lo antes visto, pues se los hará más fácil comprenderlos y darle una solución. Tenemos primero límites trigonométricos. Son límites que se calculan sobre funciones trigonométricas, es decir, como la seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para resolver los límites trigonométricos se debe aplicar un procedimiento previo, ya que suele dar indeterminaciones. Las formas indeterminadas que vimos fueron 0 entre 0, finito por infinito, k por infinito, que son indeterminaciones que ya están, no se han resuelto, pero se pueden aplicar en unos diferentes casos para llegar ahí y sacar, para llegar a una determinada respuesta, como los casos de factorización, que los vimos también. Bueno, además, los límites al infinito de las funciones trigonométricas no existen. Ojo, tenemos que tener claro esto. No existen límites al infinito de funciones trigonométricas porque son funciones periódicas. ¿Sabe, bueno, qué es una función periódica, compañera? ¿Tiene alguna idea acerca de esto? Un pequeño comentario. Por el momento no tengo comentarios, compañero. Vaya. Bueno, entonces tenía una pregunta. ¿Conoce usted, ha escuchado acerca de qué es una función periódica? ¿Tiene alguna idea más o menos de esto? No sé si se acuerda. ¿Hola? ¿Hola, me escucha? Bueno, voy a, voy a dar un pequeño ejemplo acerca de qué es una función periódica. Las funciones periódicas, compañera, son funciones que se comportan de una manera repetitiva sobre un intervalo específico llamado periodo. Más formalmente, una función f es periódica si existe un número real p tal que f de x igual x más p. Esto es igual a f de x para todas las x. En otras palabras, compañeros, una función periódica no es más ni nada menos. Es una parte repetitiva sobre un punto, sobre un intervalo. De esto los está hablando esto, compañera. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Bueno, dice resolver el siguiente límite de funciones trigonométricas. El límite es cuando x tiende a 0 de tangente de x entre x. Este es el que vamos a resolver. No sé si tiene problemas. Bueno, voy a continuar con el desarrollo del video. Creo que tuvo problemas la compañera, pero voy a continuar con el desarrollo de la clase. Bueno, el límite es cuando x tiende a 0 de tangente de x. Vamos a ver una solución, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve esto? Un límite trigonométrico haciendo el siguiente ejemplo. El límite que nos dan es el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x. Al intentar hacer el cálculo del límite trigonométrico se obtiene la indeterminación 0 entre 0. Entonces, que es una de las indeterminaciones que vimos al principio. Al evaluar el límite cuando x tiende a 0 tangente de x, entonces aquí podemos ver que x tiende a 0. Entonces, deducimos de forma directa
tangente de 0 y x que vale 0. Entonces 0 entre 0 es una indeterminación que no está dada. De modo que debemos transformarlo en una función trigonométrica para resolver el límite de la función tangente. Es igual a seno. O sea que el límite de la función tangente es igual a seno partido por coseno. Por tanto, tangente de x va a ser a seno de x entre coseno. Desarrollando esto tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x va a ser el límite de x cuando x tiende a 0 de seno de x entre coseno de x entre x. Ahora podemos expresar la función en forma de producto aplicando las propiedades de las fracciones. Bueno, tenemos las propiedades de las fracciones. Aquí primero desarrollamos el producto BC y después A sobre D. Entonces tenemos A por D y B por C. Entonces tenemos, continuando, tenemos seno de X entre coseno de X, que nos quedaría de esta forma. El límite cuando x tiende a seno de x sobre 1. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a seno de seno de x por 1. Coseno de x por x. Que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a seno de x por coseno de x. Igual al límite cuando x tiende a seno de x entre x por 1 sobre coseno de x. Usando las propiedades de los límites, podemos convertir el límite de dos funciones multiplicadas en el producto de dos límites. Es decir, que vamos a separar los límites. Vamos a obtener dos límites por un producto, ¿verdad? Son productos de los límites. Tendríamos lo siguiente. ¿Hola? Creo que se le fue la señal, ¿verdad, compañero? Hola, compañero, ¿me Sí, escucha? sí, creo que sí, se le fue la señal, ¿verdad? Bueno, me Sí, había quedado, tuve situación, me había quedado en pero esta permítame, parte. ya me reincorporo. Ajá. Me había quedado en esta parte, ¿verdad? Ya había definido que era una función periódica, entonces ahora vamos a ver un ejemplo de funciones trigonométricas. ¿Cuál tenemos? El límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. Veamos su solución. Ya la había dado, pero para que usted se reincorpore de nuevo y trate de la manera de comprender lo que estamos, entonces voy a continuar. Vamos a ver cómo se resuelve este límite trigonométrico, haciendo el siguiente ejemplo que tenemos, ¿verdad? Bueno, tenemos el ejemplo, el límite es cuando x tiende a 0 de tangente sobre x. Al intentar hacer el cálculo del límite trigonométrico, se obtiene la indeterminación 0 entre 0. Hagamos el cálculo, lo vamos a evaluar de una manera directa. Entonces, vemos que el límite tiende a 0, entonces lo sustituimos en la variable x de tangente de x y nos queda tangente de 0, x vale 0, nos va a quedar 0 entre 0. Es una indeterminación en la cual vimos anteriormente. De modo que debemos transformar la función trigonométrica para resolver el límite. La función tangente es igual a seno partido por el coseno. Por tanto, si es una indeterminación, tenemos que usar algún caso de factorización o algún teorema. Entonces, aquí vamos a tratar de resolver esto por una factorización. Entonces, vamos a tener igual que la función tangente, por propiedad, es igual al seno partido por coseno de x. Entonces, veamos esto. Tangente de x va a ser igual a seno de x entre coseno de x. Partido, ¿verdad? Dice que partido, entonces es dividido. Continuando, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x por coseno de x entre x. Aquí podemos observar que nos da una fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar la función de forma de producto, aplicando las propiedades de las fracciones. Que las propiedades de las fracciones, pues en este caso lo quedaría de la siguiente forma. Tenemos tres fracciones. Entonces tenemos A, B, C y D. Que esto va a ser igual nada más que menos, pues, A por D, el denominador por el último denominador, y B por C. El del de en medio, B entre C. Esto va a ser, lo va a quedar A por D en partido B por C. Ahora sustituyamos esto en la función que tenemos. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x, coseno de x, entre x entre 1. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x por 1, entre coseno de x por x. Bueno, continuando, vamos a ver que el límite tiende
seno de x por coseno de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x por coseno de 1 por 1 entre coseno de x. El resultado que está aquí es el que obtenemos ya desarrollando esta parte de aquí. Ahora bien, usando las propiedades de los límites, podemos convertir el límite de dos funciones multiplicativas en el producto de los límites. Es decir, vamos al momento de, tenemos que usar una propiedad, nos van a dar dos límites, dos productos. Entonces, el límite es cuando x tiende a 0 de seno de x por 1, es una, es otra, por 1 entre coseno de x, esto va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende 0, seno de x entre x por el límite de 1 por 0 del límite cuando x tiende a 0 por coseno de x. Tal y como hemos demostrado más arriba en el primer límite trigonométrico, nos da 1. El que está aquí. El resultado lo daría 1, ¿verdad? Entonces, continuando, vamos a tener que el límite cuando x tiende a seno de 0 de seno de x entre x igual a 1. Ahora bien, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x por el límite cuando x tiende a 0 por coseno entre 1 por coseno de x va a ser igual a 1, que es este que está aquí. Desarrollando esto, como dijimos que íbamos a obtener dos productos, entonces tuvimos uno, ahora vamos por el otro. 1 por el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre coseno de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 entre coseno de x. Entonces podemos ver de formas iguales aquí. Ahora bien, porque solamente debemos hacer el siguiente cálculo, desarrollando. Bueno, una vez que tenemos aquí, lo calculamos de forma directa y nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos la función dada al límite cuando x tiende a 0 de 1 por coseno de x, que es esta que está aquí. Esto va a ser igual a 1 por coseno de 0, entre coseno de 0. Y esto va a ser igual. Coseno de 0, pues lo tomamos como bien como 1. 1 entre 1, esto es igual a 1. Que este 1 es la respuesta que hemos buscado. Ahora bien, eliminamos la indeterminación 0 entre 0. Con algunas propiedades de los límites hemos tratado de llegar a otro resultado en el cual no ha sido 0, sino que ha sido 1. Y de esto se trata, pues, de eliminar las indeterminaciones. Entonces, si hacemos esto de esta forma, pues podemos observar que hemos eliminado esas determinaciones. Este ha sido un pequeño ejemplo claro y conciso acerca de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Ahora bien, observemos el límite de funciones logarítmicas o exponenciales. Es otra temática. Para esto tenemos que tener claro la siguiente definición. La función exponencial es conocida formalmente como la función real e a la x. La función tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales y tiene particularidad de que su derivada es la misma función. El logaritmo de un número real positivo en una base de logaritmo determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Este es otro contenido. No sé si del contenido anterior tiene alguna duda, compañero. ¿Todo está claro? Sí, todo está claro, compañero. Solo que a ratitos escucho bastante cortado y no se escucha bien, pero es problema de mi señal. Está bien, compañera, no hay problema, entonces. Bueno, continuando, vamos a resolver el siguiente ejemplo de funciones logarítmicas. Cual tenemos el ejercicio. El límite cuando x tiende a 0 de in de 1 más 3x entre x. Bueno, veamos la solución. ¿Qué hacemos primero? Primero tenemos que aplicar la evaluación directa. Y los queda de la siguiente forma, ¿verdad? 1, sustituimos la variable x por 0, porque el límite nos está diciendo que tiende a 0. Entonces nos va a quedar el límite, nos va a quedar in de 1 más 0 entre 0. Ahora, in de 1 no existe. Entre 0, porque aquí la sustituimos por 0, solo va a quedar 0 entre 0, otra forma determinada. Entonces, observamos que el resultado que nos da es una forma indeterminada.
Por lo tanto, vamos a utilizar la siguiente propiedad que nos dice. La propiedad es esta que está aquí. Esta que está aquí es la que vamos a utilizar. Ahora bien, entonces, denotamos a u igual a 3x. Vamos a sacar una variable u. Entonces vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de 3 por in de 1 más 3 de x. De 3x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de in de 1 más 3 de x. Este va a ser igual al límite de 3 por el límite cuando el límite de 3 de x tiende a 0. Entonces va a ser igual a in, logaritmo natural, de 1 más 3 de x entre 3 de x. Entonces 3 de x con 3 de x tiende a 3 por 0, en otras palabras, y 3x tiende a 0. Esto es lo que tenemos que tener claro, en forma resumida. Ahora bien, esto va a ser igual al límite de u, cuando tiende a 0, de in, logaritmo natural de 1 más u, entre u, eso es igual a 3 por 1, igual a 3. Por lo tanto, este ha sido nuestro resultado. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de 1 más 3 de x entre x va a ser igual a 3. Hemos eliminado la indeterminación utilizando una propiedad. Y este ha sido un ejemplo de un límite de función logarítmica. Ahora vamos a ver el límite de una función compuesta. ¿Saben? No sé si tiene algún comentario en esta parte, compañera, de este ejercicio. Perdón, compañero, No sé si tiene pregunta. si tiene algún comentario acerca de este ejercicio. No, No. por el momento no. Vale, vamos a continuar, pero en este ejemplo que vamos a ver, quiero que usted me ayude. Anteriormente vimos que era una función compuesta, y como usted dijo, pues, una composición de dos funciones. Entonces dio un pequeño aporte. Ahora bien, el límite de una función compuesta. Sabemos que las funciones compuestas son representaciones útiles de cómo una primera cantidad depende de una segunda cantidad, es decir, dos funciones, ¿verdad? Y a su vez esta segunda cantidad depende de la tercera cantidad, puede haber otra. Y la representación general de una función compuesta se puede aplicar a un sinfín de cantidad y a un sinfín de analogías de la vida real. Sin embargo, ¿qué sucede con el límite de una función compuesta? Por ejemplo, el tiempo que demora semanalmente a trasladarse del trabajo en una ventana temporal de 4 horas puede depender del tráfico que te encuentres, el cual a su vez depende de las horas que salga. Este es un ejemplo claro de cómo comprender el límite de funciones compuestas. Quisiera que usted me diera un pequeño ejemplo, compañera, acerca de cómo aplicar el límite a una función compuesta. ¿Cómo lo aplicaría usted el límite de una función compuesta a su vida diaria, su vida personal? La torcita. Hola, ¿me escucha? Sí le escucho, un poquito cortado, pero le escucho. Vale, Usted me menciona cómo yo aplico, cómo aplicaría en mi vida cotidiana. Tome como punto de partida este ejemplo. Bueno, por empezar, usted... ¿Me lo puede mostrar, por favor? Es el que está subrayado en azul con la flechita, este que está aquí. Este es el ejemplo. Quiero que me haga uno algo así, pero a su forma de la vida diaria. ¿Puede escucharme? Hola. Hola, amor. Claro que sí, le escucho. Vaya. Como aplico yo en mi vida diaria, lo primero, ¿verdad? Es la hago es levantarme en la mañana, hacer mi aseo personal y pues hacer ejercicio. Luego son las tareas y cosas de la casa. Creo que así
De esa manera es como voy aplicando yo, ir haciendo cada día, cómo yo lo aplico, o sea, en qué tiempo yo hago las cosas. Creo que de esa forma yo lo voy. No sé si se me escuchó. Claro que sí, compañera. Hola. Y así, sí. Y de esto se trata. Muy bien, muy bien, tiene razón. O sea que usted ya tiene el límite, ya tiene lo que usted hace diariamente, ya tiene pues compuesto lo que es en realidad el tiempo, y de esto se trata, ¿verdad? Ahora bien, siguiendo, pues recuerde que la composición de funciones f y g de x indica la notación f por g de x. Significa que el rango de g se vuelve en el dominio de f de x. Y cuando el rango de g de x está en el dominio de f de x, no hay problema para evaluar f por g. X es indefinida. ¿Qué significa esto? Al momento de evaluar el límite de una función compuesta, podemos ilustrarlo de dos formas. Una en el que el límite existe y otra en el límite no existe. Esto hay que tenerlo bien claro. Esto que no se lo vaya a olvidar. Cuando evaluemos el límite de una función compuesta, hay dos formas, una en la cual existe y otra no existe. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejemplo de una función compuesta. Pero en este ejemplo vamos a utilizar un simulador web. Entonces, vamos a ver, vamos a calcular el límite cuando x tiende a pi de seno de x más seno de x. Para la solución de este ejercicio lo haremos de dos formas. Una utilizando el simulador de límites de GeoGebra, cual se encuentra en el siguiente enlace, y la otra de forma normal. Bien, un rato que a usted le quede tiempo, pues no sé si quiere que lo desarrollemos así o solo con el ejemplo lo vamos. ¿Me escucha, compañero? Sí le escucho. Puede, bueno, ahí solo el ejemplo, no hay problema. Vaya, está bien, compañera. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, el simulador web, si usted se va a este enlace que está aquí, le va a llegar a la siguiente simulador, el cual es de esta forma. Entonces, en esta parte que está aquí, solo lo que se hace es insertar la función que nosotros tenemos. Y ahí lo da ya una forma normal, ¿verdad? Más o menos un pequeño ejemplo. Bueno, entonces lo primero que hacemos es ingresar los datos de nuestra función en la parte superior de la opción, que es esta que está aquí. Bueno, aquí la puse también, ¿verdad? Ingresamos los datos, seguidamente nos aparecerá la gráfica de nuestra función, que quedará de la siguiente forma. La gráfica de nuestra función, que la función es esta que está aquí, es esta. Ahora bien, esta es nuestra solución gráfica, en la cual podemos notar que cuando y es igual a 0, tiende a pi. Por lo consiguiente, podemos decir que cuando x tiende a pi, y es igual a 0. Ajá, pero sabemos bien que, que esta parte de aquí es el eje y, y esta parte de aquí es el eje x. Entonces, nos dice que cuando y tiende a 0, entonces es pi. Entonces, nos quedaría cuando y tiende a 0, entonces aquí es pi. Y y es igual a 0. Por lo tanto, el resultado de nuestro límite será igual a 0. Entonces, límite del seno de x más seno de x es igual a 0 cuando x tiende a pi. Y de esta forma podemos resolver el ejercicio de manera gráfica, sin hacer un procedimiento operativo. Este simulador lo que nos ayuda es a observar la gráfica, la forma de cómo esta tiende, y ya de esa manera nosotros podemos ya de esa manera nosotros podemos admitir, ¿verdad? No, no sé si me escuchó, compañero. Hola.
Hola, compañero. ¿Me escuchó? Claro que sí. Disculpas del caso de actividad. En algún momento si no le hablo porque no le escucho bien, pero acá estoy. Vale, está bien entonces, compañero. Nos habíamos quedado en este ejemplo, ¿verdad? En el cual estábamos utilizando el simulador. Lo que hacíamos era ingresar la función que tenemos en esta parte de aquí, nos daba la gráfica esta de aquí, y ahí pues en nuestra solución gráfica podemos notar que cuando y, el eje de la y, tiende a 0, ahí es pi. Por lo consiguiente, podemos decir que cuando x tiende a pi, y es igual a 0. Entonces, el límite del seno de x más seno de x, cuando x tiende a pi, eso es igual a 0. De esta forma podemos resolver el ejercicio de manera gráfica, sin hacer un procedimiento operativo. Es decir, el simulador pues nos ayuda a nosotros a resolver el ejercicio para tener una idea, ¿verdad? Después de esto, nosotros los podemos ir, como dicen, a patita y resolverlo de manera formal. Este era el ejemplo utilizando el simulador. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo utilizando ya operación de la misma función. Entonces tenemos, y vamos a observar que nos va a dar el mismo resultado, que es este que está aquí. Veamos esta solución. Tenemos la función cuando el límite tiende a pi de seno de x más seno de x. La misma función que tenemos anteriormente. Para esta solución vamos a hacer uso del siguiente teorema, de los límites de las funciones compuestas. Habíamos denotado que era una función compuesta. Entonces solo sustituimos los datos de nuestra función en el teorema. O sea que vamos a sustituir los datos de nuestra función en este teorema. Y nos va a quedar la siguiente parte. Seno de x, entre paréntesis, cuando el límite de x tiende a pi, de x más seno de x. Esto lo podemos escribir como seno de x del límite con el que tiene pi de x más límite seno de x de pi. Es decir, aplicamos límites a ambos lados y nos resulta de tal forma. Ahora bien, procedemos a operar y nos queda el seno, entre paréntesis, de pi por 0. Desarrollamos primero esta parte, pi por 0. Esto es igual a pi, entonces es igual a 0, ¿verdad? Seno, esto nos va a quedar, esta parte de aquí desarrollándola, nos va a dar igual a 0. Entonces, por lo tanto, el límite de seno de x más seno de x, cuando x tiende a pi, es igual a 0. Podemos observar que este es un proceso un poquito más, no difícil, sino operativo y quiere un poquito más de tiempo, pero nos dio el mismo resultado, que es 0, y arriba pues también nos dio 0, y esta es una solución más corta y más fácil de hacer. Entonces, nuestra respuesta es 0, que fue también el resultado que obtuvimos en el método gráfico. No sé si tiene alguna duda de esto, compañera. Hola. Por el momento no, compañero. Vaya, compañera. Hola, ¿me escucha? Claro que sí. Claro que se le escucha. Vaya. Hola. Sí, le escucho. Se escucha. Bueno, Hola. ¿Me escucha? Bueno. Usted me escucha, ¿verdad? Vaya, muy bien. Ya vimos el ejemplo de las funciones trigonométricas, una función logarítmica exponencial y una función compuesta, que, que ha sido pues este último contenido que hemos visto. Ahora bien, hemos llegado a la finalización de esta presentación y por aquí le tengo unos ejercicios de tarea, lo cual usted va a utilizar las herramientas que hemos visto, es decir, usted va a tomar el tiempo para buscar las propiedades, ya sea ejercicio de... Le voy a dejar 3 ejercicios, una de función trigonométrica, una de logaritmo exponencial, un ejercicio de límites de funciones compuestas, que son de los 3 contenidos que hemos visto, que es lo más importante del contenido 1.4. Entonces, no sé si los va a copiar, compañera, estos ejercicios. Hola, ¿me escucha? eh, hola, así lo voy a copiar. Bye, Permítame. bye.
¿Ya los copió, compañera? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha, compañera? Hola, listo, compañero. Listo. Vale. Hola. Si cualquier duda de estos ejercicios, pues me puede Sí, le escribir si escucho. tiene. Sí, cualquier duda de estos ejercicios me puede escribir y cualquier cosa. Bueno, esta ha sido la fin de la presentación. Le agradezco mucho por acompañarme en el desarrollo de mis clases y muchas gracias por la atención prestada. Si usted, no sé si tiene alguna duda acerca de los contenidos, acerca de los ejercicios que yo le he presentado. Hola. Hola, muchas gracias por invitarme. Ha sido muy bonito a seguir aprendiendo más porque hay algunos conceptos que uno pues en su momento no los ve o ya se han olvidado. Así que gracias por la invitación, compañero. Le agradezco a usted también por haberme acompañado y estar en el desarrollo de mi clase. Y por aquí pues le dejo una pequeña frase que dice, repasa mucho y siempre da tu mayor esfuerzo confiando en Dios. Gracias por todo, compañera, y cualquier duda, cualquier cosa, pues usted me escribe y yo le ayudo a desarrollar cualquier ejercicio. Le agradezco mucho y este ha sido el desarrollo de mi clase. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias a usted. Feliz día. Bueno. Feliz día, bendiciones.